poeta declara su nombradía. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último ségel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Supongo yo, todo el mundo preparado para ver el partido de la selección de Uruguay. Bueno, se juega bastante, esperemos que la celeste gane y no haya que recurrir a cuentas y a matemáticas y a raíces cuadradas y cosas de esas que a veces nos ha tocado recurrir, pero ya más de uno está haciendo algunos cálculos ahí. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto en esta semana dedicada a la poesía de Jorge Luis Borges, a este poeta que, bueno, que se centró, que frecuentó en temas como los sueños, el tiempo, la luna, el fuego, el tigre, la irrealidad del mundo, el doble, en fin. Para hablar de estos temas y hablar de la poesía, de los versos de Borges, le estamos dando ya la bienvenida a otro poeta, al poeta Álvaro Ojeda. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Andas bien? Bien, aquí andamos. Álvaro, yo sé que a vos te gusta mucho Borges y sé que lo has estudiado, lo has analizado. Una pregunta te quiero hacer de entrada que, no sé, que a mí me sorprende por lo menos. Borges fue un poeta que publicó Fervor de Buenos Aires en el 23, Luna de Enfrente en el 25, Cuaderno de San Martín en el 29. Y después veo que publicó El Hacedor en el 60, casi 30 años después. A partir del Hacedor empieza a publicar frecuentemente, cada 2 o 3 años, pero me sorprendió esto, desde el 29 hasta el 60, 30 años es mucho en la vida de un poeta sin publicar, ¿no? Bueno, depende, a veces no. Ha habido poetas que han publicado un par de libros en toda su vida, o han publicado, o han retocado un libro con tiempo. A mí me parece que él de alguna manera explica eso en el prólogo del Otro el Mismo, del 64, que yo creo que es quizás no sé si sirve decir el mejor, pero uno de los más significativos libros de poesía de él. Y ahí él establece, viste que los prólogos de Borges son como un... Sí, es un género aparte. Exacto, son como inclasificables y son todos bellísimos. Son notables, sí. Y él establece 3 causas, él siempre pone 3, ¿no? Como por ejemplo, odio, lucro, pasión de amor, ¿no? Los 3 motivos que mueven al hombre. Él dice que publica por resignación, por descuido o por pasión, que escribe de esa manera. Por resignación, bueno, no tengo manera de no escribir. Por descuido, bueno, de alguna forma está en mi vida, o por pasión. Y que todos sus libros de poemas son compilaciones. A mí me parece que él tiene como una especie de tomar distancia, de efecto como de resorte, y allí funciona. Fíjate que en El Otro y el Mismo hay poemas que son del año 36. Quiero decir que estuvo trabajando, la poesía amerita la posibilidad de trabajar mucho en ella, corregir mucho. También lo hace después que publicó, porque sus obras completas siempre quitó poemas. Sí, van cambiando. Van cambiando permanentemente, así que puede haber allí una punta. Sí, es verdad, son 30 años, ahora después sacó cosas impresionante. Hay que pensar que Borges nació, bueno, con el siglo, casi 1899, entonces cada año es más o menos publicado en los 23, 24, 25, 29, y después hasta los 60 no empezó a publicar, de 60, 61, 64, 66. Ahora, claro, si nosotros también pensamos que Fervor de Buenos Aires del 23 implica también ya una persona que si bien es joven, tiene una gran madurez, él había pasado por España, ya era bachiller de Ginebra, que fue el único título que tuvo, que había pertenecido al movimiento ultraísta, es decir, ya había habido en él que venía acá como a pelearse, porque era medio compadrón en esa época, y que había hecho toda aquella campaña de los carteles con poesía en la ciudad. Uno tiende a pensar, yo hace poco escuché a Martín Coan en la Biblioteca Nacional, el novelista, uno de los mejores novelistas argentinos actuales, y Coan decía que la Argentina, en esa especie de fagocitación, de autofagocitación que tiene, pensemos en su seleccionado,
siempre dijo de los grandes escritores que eran u oligarcas o extranjerizantes. A Borges le dijeron las dos cosas, sí. Que era un oligarca, un hombre que vivía en un apartamento de la calle Maipú y que trabajó toda su vida, porque su padre quedó ciego y él, digamos, era una familia pudiente, pero luego tuvo que sostener los inevitables viajes y permanentes viajes de su padre a Europa para tratar de recuperar la vista, cosa que no sucedió. Luego el propio Borges queda ciego. Trabajó siempre, no tuvo un campo, medio metro, 4 macetas, nada. No. Así que ¿cuál es la oligarquía? Pero se daba él con el patriciado. De hecho, plantean, hay una anécdota que cuando lo llevan dos amigas de Bioy Casares en auto a la biblioteca, ¿cómo es? Donde la biblioteca que el loco trabajaba, ellas dicen, Borges siempre tan especial, como que creían que era un snob trabajando ahí, pensaban que era... Sí, que era por lo mismo que lo hacían, claro, tengo que trabajar para comer. Claro, tenía que trabajar ahí en ese infierno kafkiano, aparte rodeado de gente que era muy burda. De muy bajo nivel, y que no le creía que él era el mismo Borges que estaba en las tarjetitas, en las fichas de la biblioteca. Era terrible, y sin embargo, él se daba con toda esa gente que, estamos hablando del patriciado de Buenos Aires, que es muy alto, y sin embargo no tenía un peso. No, el idioma, y después extranjerizante porque amaba la literatura inglesa, lo que no deja de ser una estupidez mayúscula, como si la literatura tuviera nacionalidad, es decir, la literatura es como el arte, realmente universal. Borges es difícil hablar de Borges, Pablo, porque... Quizás, perdóname, en esto que estás diciendo de la literatura inglesa, quizás es una de las mayores lecciones que da Borges, es la idea de que no hay una cultura, digamos, nacional, sino que el mundo es la cultura. Bueno, Borges hace dos aseveraciones. Con Borges siempre hay que tener mucho cuidado porque primero tiene un nivel de ironía a veces poco captable, ¿no? Él, por ejemplo, en ese famoso prólogo del Otro y el Mismo, hace una referencia a un tal Hidalgo, al que pone entre paréntesis, nombrémoslo escritor o algo así, que en una de sus tertulias le dice algo que de alguna manera es cierto. Le dice, usted, Borges, tiene una primera versión de sus poemas y una segunda versión donde realmente, en todo caso, siempre está tratando los mismos temas y toca alguna que otra palabra. Y a Borges eso le ofende, porque de alguna manera lo está tratando de individuo que siempre escribe sobre lo mismo. Y Borges le dice, mire, de algo, usted padece el mismo carácter binario, con la diferencia de que el primer poema no es ni siquiera suyo. Y yo creo que Borges, que era un tipo de una gran ironía y de una gran agresividad, él en ese mismo prólogo dice, yo frecuentaba ese tipo de respuestas que son de heroicidad trivial. Me parece una definición de una gran nobleza. Son de una heroicidad trivial. Borges también hizo lo mismo con Lugones, al cual denostó, y luego él mismo trabajó para, de alguna forma, señalar la importancia que tiene Lugones en la literatura y que es absolutamente inevitable. Borges es fíjate, Beatriz Sarlo, en un artículo que me acercó Germán Bachao, que yo no había leído, se plantea una cosa que yo creo que no se puede plantear casi con ningún escritor vivo. A lo mejor a vos se te ocurre alguno y marchamos, pero ¿es posible pensar una literatura argentina sin Borges? Claro. Yo pienso en Uruguay, porque tenemos que pensar aparte que Borges practicó por lo menos 3 géneros, ¿no? Yo pensaba en Onetti. Bueno, es difícil pensar la literatura uruguaya sin la ciudad que es Onetti, pero Onetti es prosista. Tendríamos que buscar un poeta que tuviera la misma solidez en este aspecto, decía Sarlo. Por ejemplo, sin Borges no hubiéramos tenido a Carriego. No tener a Carriego, no rescatar a Carriego, hubiera significado la eliminación de la poética del tango, para empezar. Y sin Borges no hubiéramos tenido también la poética del tango, porque ese Borges que decía que los tangos, que las letras de los tangos eran letras amaneradas y ficticias y que escribe el tango justamente en El Otro, el Mismo, que de alguna manera lo define a él, que es un poema de rescate de ese género maravilloso que es el tango. Pero sin Borges tampoco tendríamos a Cortázar. Sin duda que Cortázar sería leído de una manera diferente si no hubiera existido Borges. Entre otras cosas, Borges lo realzó, lo prohijó, porque fue un individuo muy generoso también, cosa que mucha gente... Le publicó el primer cuento, Casa Tomada. Exacto. Entonces, quiero decir, es una definición importante por existencia y por ausencia. Yo creo que eso ya es un planteo. El segundo tiene que ver con uno de los temas que vos decías al comienzo, que son algunos de esos temas redundantes en Borges. Él escribe un bellísimo libro, creo que es el penúltimo libro de poemas, que se llama La Cifra.
Y la cifra es la cifra de las obsesiones poéticas de Borges, ¿no? De las obsesiones del poeta. Y Borges tiene una cantidad de obsesiones. Una de ellas es la posibilidad de haber sido otro y ser a su vez el otro, manteniendo la misma unidad, el otro, el mismo, que es el título del libro. En el mayor poema quizás que la gente hace, la crítica ha señalado, yo no sé si se puede hacer esto con Borges, que tiene poemas bellísimos, pero en el poema Conjetural, donde Laprida, que es aparentemente también un ancestro de Borges, porque Borges también jugaba con esa especie de erudición, que a veces era una erudición inventada, Laprida es asesinado y pretende ser en ese momento otro, descubrir que él está siendo asesinado, pero en realidad su destino lo pensó de otra manera. Yo soy un catedrático, soy un hombre de letras, estoy muriendo acá porque venció la barbarie, la famosa dicotomía de civilización y barbarie de Sarmiento. Pero cuando uno estudia un poquito más el asunto, se entera que el amigo Laprida, del cual no se sabe a ciencia cierta dónde fue a parar su cuerpo, se murió un 22 del 9 de 1829. En ese mismo poema se habla de un capitán que está en el purgatorio, refiriéndose a una cita del Dante, que era un libro que Borges en el año 43, 42, que es cuando escribe el poema Conjetural, estaba estudiando. Era una de sus pasiones, el Dante. Bueno, hay una hermosa charla sobre el Dante. Y ese personaje es Buonconte, que está en el purgatorio. Y el amigo Buonconte es del 11 del 6 de 1289 su muerte. Fíjate vos, 22 del 9 de 1829 y 11 del 6 de 1289. Son como una sopa de números, un anagrama. Borges juega permanentemente con esa posibilidad y va encontrando en una especie de gran y gris historia de la humanidad, donde todo pudo haber sido y todo pudo ser y no fue, pero de alguna manera lo fue de una forma elusiva, encuentra parentescos que a él le permiten generar poesía. Entonces, Borges es el arrabalero que termina su libro, El otro, el mismo, con el maravilloso soneto a los compadritos muertos. Siguen apuntalando a la vieja recoba del Paseo de Julio, esos compadritos que uno los ve apuntalando esa recoba, y que los comienza con un poema que se llama Insomnio, que es otra de sus obsesiones, otra de sus cifras, que tiene esas dos primeras palabras en un solo verso, de fierro, comienza diciendo el poema, de brutales, como lingas de fierro, será de insomnio. Entonces, digo, es muy difícil situarlo, porque a todo esto se agrega otro fenómeno que yo creo que también no tiene parangón. Borges es acaso el único, me van a insultar en turco, pero es el único escritor sudamericano con una presencia constante en el primer mundo. La última novela de Martín Amis, La viuda embarazada, termina citando a Borges, al cual cita durante toda la novela. Y también termina citando a Francisco de Quevedo, es verdad, pero es un verso contra todo lo que citó de Borges. Quiero decir, Borges es una presencia viva porque, entre otras cosas, establece nexos con el lector de otras latitudes, lo que hablábamos hoy del nacionalismo abolido de alguna manera, siendo un escritor nacionalista, pues tiene toda una saga de poemas históricos sobre la nación argentina, que permiten un diálogo con el lector. Borges es traducible al inglés, con bastante facilidad, todo dicho con. Pero pensemos nosotros en un autor maravilloso como Juan Rulfo, las dificultades que puede presentar para una traducción al inglés. Y eso lo deja fuera, de alguna manera, de una universalidad que Borges posee. Entonces Borges tiene esa también capacidad, no quiero decir con esto que haya escrito pensando en eso, pero tiene un submundo sajón que le permite ser entrevisto en el primer mundo. Entonces está presente, es un autor de una presencia mucho más significativa que algunos otros autores que podríamos nombrar, muy famosos, García Márquez, Vargas Llosa. Borges tiene una presencia de clásico, que obtuvo casi en vida, mucho más fuera de la Argentina que en la propia Argentina, que por supuesto seguía discutiendo que era extranjerizante y oligarca. Aparte no era peronista, y en la Argentina es un pecado complicado. Furibundo antiperonista. Claro, entre otras cosas porque Borges, también está cargado como de lugares comunes él, ¿no? Es decir, el ciego que ve desde otra dimensión,
sí, está bien, puede ser. Pero también es el hombre profundamente dependiente de que lo lleven, lo traigan y le cuenten y le muestren la vida. A ese hombre no se le pueden pedir juicios definitivos y certeros sobre las cosas. Él mismo dice concretamente en algunos poemas las dificultades que tiene con los charcos de agua, con pisar, calculemos, pobre, lo que sería vivir en la ciudad de Montevideo para el pobre Borges con todos los perros que tenemos sueltos. Sí. Hay alguien que le encantaba también caminar, que caminaba por supuesto, muchísimo, y que ¿no? necesitaba, Famoso por lo mucho que caminaba. Claro, y que se hacía llevar a la calle Luis Melián La Finur en Montevideo muchísimas veces porque era un pariente de él. Es decir, Borges es una cosa bastante inaprensible. Cuando, por ejemplo, él trabaja en este mismo libro, en el otro y el mismo, Mateo 25:30, que termina hablando del infierno. Ese versículo se refiere al mal siervo que será mandado al lugar donde rechinan los dientes. El rechinar de dientes es lo que se escucha. Es un versículo apocalíptico, ¿no? Un versículo escatológico de la Biblia. Es el poeta el que es condenado porque no logra sino generar ciertas enumeraciones que esperan al poema que las realice. Entonces, por ejemplo, habla de los naipes, de los tableros de ajedrez, las bibliotecas de Oriente y de Occidente, las piedras, los pisapapeles, los diccionarios, toda esa caterva que los lectores de Borges conocen mucho mejor y que no necesitan que yo lo diga, y la necesidad de que aparezca un poema en base a eso. No obstante, después, él en otros libros escribirá un soneto maravilloso que se llama Las Cosas, donde justamente vuelve a nombrarlas, o en ese mismo, el otro y el mismo, el poema La Brújula, que tiene una de las metáforas más deliciosas de un hombre que decía que había 6 o 7 metáforas básicas y que todas las demás eran derivaciones, ¿no? El disco amarillo del sol, la luna blanca y su luz. Es un proceso... planteaba, entre otras cosas, que tiene que ver con esto que estás diciendo, en el arte poética, que la poesía que es inmortal y pobre. Inmortal y pobre. Sí, claro. Lo cual es sorprendente. Bueno, porque es un poeta de oxímoron, ¿no? No, pero aparte lo que estás planteando es que con pocas metáforas e incluso rimas bastante previsibles a veces que, han sido atacadas por eso precisamente, y él va precisamente a rimar reflejo con espejo, por ejemplo. Claro, o hacer rimas enado y enada y enaba, que son rimas muy que fácil aparentemente. Claro, lo que él lo desdibuja de la siguiente manera: coloca la palabra, digamos, ripiosa en la cesura de la última palabra del verso, pero la lectura, el encabalgamiento obliga a seguir hacia el otro verso, de tal suerte que pensemos, por ejemplo, en el soneto Lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cayó la lluvia, es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la pasado es una rima ripiosa. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. El curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alumbrará en vacíos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. Y ahí se encabalga verso de otra manera, para terminar con la brutal, la cansada tarde me trae, la mojada tarde, es que me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Pero entre tanto ha colocado minuciosa. Es un individuo muy sabio, y también tiene otro asunto que creo que deberíamos tratar de recordar. Por lo menos, abuelo de pájaro, me siento como que se me van cayendo todas las prendas del apero, porque Borges es inabarcable. Sí, nos queda un minuto ya, nos pasamos. En un minuto explicaremos la razón del mundo, claro, Pablo. Explique. Borges es un estudioso del Fierro, del Martín Fierro, ¿no? Ajá. Él inicia toda su tarea, la literatura argentina se inicia con el Fierro, también dice Borges de una manera maravillosa, con la exaltación de un hombre que mata a un negro porque llega a un baile y le produce resquemor. El héroe épico argentino es un hombre que mata a un negro borracho, ¿no? Es un héroe complejo, sí. Pero tiende a contar historias a partir del poema, de tal suerte que Borges tiene, creo que también facilita su lectura, una infinidad de poemas donde una historia se desarrolla y se culmina. Una historia que a veces lo involucra.
Borges, ya no serás tal cosa. Aparece el propio poeta. Sí, no, y aparte en la poesía de Borges también está el ensayo, digo, la especulación filosófica, o sea, tiene que ver con ese cruce de géneros que él hacía, ¿no? Todo Ensayos que parecían cuentos o poesías que narran o que tienen filosofía, digamos, muy importante. El general Quiroga va en carro al muere, al muere, Pablo. Muere es una palabra que nosotros utilizamos ahora, utilizan los chiquilines, me mandás al muere. Sí. El general Quiroga va en carro al muere. Entonces digo, unido a poemas o como dice el griego en el cratilo, porque tenía esa erudición, una erudición que es una erudición facilitadora porque es una erudición irónica. Y quiero cerrar con esto, no es buena cosa leer a Borges desde el punto de vista de la estricta seriedad. Borges es básicamente un individuo irónico al que le cuesta también vivir muchísimo porque es un individuo muy sensible. Muy bien, Álvaro Ojeda, gracias por estar aquí, gracias por la participación en La Máquina de Pensar y bueno, de haber traído, arrimado una brasa más a este fogón borgiano en el que va a transcurrir esta semana. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Pablo. Chao. Muy bien, aquí en La Máquina de Pensar le damos la bienvenida, cambiamos de rubro, aunque continuamos dentro de la escritura, pero no en la poesía, a Julián Pionti, autor de Jacinto Vera, Historias Verdaderas. ¿Julián Pionti o Enrique Umbre? ¿Cómo se llama? No, bueno, buenas noches. Buenas noches. Pablo, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No por mí ni por el libro, sino por la gente de Jacinto Vera y por el barrio. No, mi nombre es Enrique Umbre. En realidad debe ser el primero y única vez que voy a poner Julián Pionti. Se lo hice en homenaje a mi padre, que era Enrique Julián Umbre Pionti, que fue el que influyó más que nada en esto de escribir. Pero realmente fue se descubrió enseguida, porque en la contratapa ya tenemos que dice Enrique Umbre. Es gracioso porque es un libro que se llama Jacinto Vera, Historias Verdaderas, y entonces en la tapa está Julián Pionti, pero abrimos y en la contratapa dice Julián Pionti es el seudónimo de Enrique Umbre. Cometidos errores que habitualmente no se ponen. Es eso y poner la fecha de nacimiento, que nadie la pone, ¿viste? Sí, ahora ya no la pone nadie. Bueno, la historia de Jacinto Vera, Historias Verdaderas, en realidad es como una especie de recuerdo tuyo de una vida de barrio que ocurrió hace décadas. Cierto. Y que generaba en su momento no solo una gran solidaridad, sino es muy graciosa, ¿no? Sí, o sea, vos obviamente no contás las anécdotas más graciosas, ¿no? Cierto, no, en realidad ya tengo preparado otro libro. Este librito entró en una colección bitácora que me limitó a 65 páginas. Yo tenía varios cuentos, anécdotas más, pero en realidad son anécdotas, pero que también están un poco elaboradas, ¿o no? Sí, en realidad lo hice todo de un tirón, mirá, pero fue fue en un momento muy especial. En el 2002, como a todo el mundo, nos pasaron muchas cosas, a mí me pasaron muchas cosas, y ahí que me motivó a esto fueron los amigos de la infancia que aparecieron ahí en ese momento, como si nos hubiéramos visto permanentemente. Claro. Y eso me hizo recordar la forma en que se vivía antes. Y entonces empezamos a hacer asados cada 15 días, y a ahí, reunirnos y ahí en Jacinto Vera, y ahí empezaron las anécdotas. Obviamente una anécdota de 2 líneas, yo te hago 2 páginas, pero han quedado más anécdotas que no se pueden contar, muy graciosas, que seguimos contando. Y estamos hablando de un tiempo también en que, digamos, vivir en Jacinto Vera, en un barrio apartado del centro, era como un viaje, digamos, vivir en el Paso Molino, ir al centro era como un viaje, digamos, de venir de Sarmiento a Montevideo. Bueno, vos sabés que en uno de los cuentos ahí se habla de cuando fueron a comer los sándwiches calientes a un bar del centro, cuando no se iba habitualmente, porque todo lo tenías en el barrio, el cine, el bar, todo. Claro. La vida era muy autónoma en el barrio, entonces ir al centro era como... Exactamente, y es muy gracioso, es cuando te piden, eran 3 y pidieron 18 sándwiches calientes, pensando que cada sándwich caliente era un cuadradito. Claro, eran 2 amigos que se pensaron que cada sándwich caliente era un cuadradito, entonces pidieron 18, y el mozo dijo, pero 18, entonces dijo, bueno, trae 12 entonces, y traen 12, dice, y se ponen a comer, y comieron 10. Y comieron 10, y envolvé 2 para llevar, ¿no? No, dijeron que 2 estaban mal hechos, entonces no se los comieron.
Lo que pasa es que yo te voy a decir que eso tiene lo que yo quería decir es que yo cuando lo leí lloraba la risa porque está muy bien contado, pero aparte porque uno te cree que eso ocurrió, digamos, más allá, o sea, cree que es una anécdota, historias verdaderas, entonces la forma de ellos de salir, digamos, ¿Y tú sabes por qué ocurrió todo eso? Yo creo que hubo dos factores muy importantes. Uno fue la escuela pública. Era muy raro que alguien fuera a una escuela privada, y ahí se encontraba todo el mundo. Ahí aprendías a vivir o aprendías a vivir. Y lo otro era que en dos aspectos no teníamos la influencia ni la de televisión ni internet porque simplemente no existía. Claro. Entonces, como vos no tenías nada de eso, tenías las diversiones en la calle y eso creaba un grupo de afecto con los amigos que era muy importante, y las picardías también. Hay un momento que están jugando a la pelota y hay un gallego que los reta. Pelota de trapo. Pelota de trapo. Entonces lo que hacen es envolver con el trapo, ¿no? Eso es cierto, teníamos 9 o 10 años nosotros cuando hicimos eso. Es todo cierto. ¿Qué hicieron? ¿Envolvieron con el trapo? ¿Qué envolvieron? Envolvimos una bola de hierro maciza que tenía mi padre, no sé para qué. Sé que la tenía en el altillo, una bola maciza. Entonces nosotros queremos vengarnos de él. Pobre falleció, no era mal tipo, pero hacemos esa picardía. Entonces la dejamos en la puerta de la casa esperando que saliera. Cuando salió, la habíamos envuelto en trapo como se estiraba para hacer una pelota. Cuando salió le pedimos que nos la alcanzara, por favor. El gallego se afirmó y se quebró dos dedos del pie. Yo ahí digo que hasta que se mejoró, los andaba salíamos solo de noche, claro. Y nunca pudimos recuperar la bola. Nunca volvió la bola. Y después tenés un amigo que se divorció de su mujer porque se peleaban, eran terribles. Está casado todavía. Típicos personajes también de cuadra que se pelean a matar y se divorcian y después se casan de nuevo. Sí, y para no olvidarse de la fecha de casamiento se casó el mismo día que esa fecha, porque si no se iba y para no discutir por el tema de qué aniversario festejaban, ¿no? Si del primer casamiento o del segundo. El mudo, mira, si yo hablo y la gente está escuchando, lo tiene que conocer al mudo porque es famoso en el barrio. Sí, el mudo, aparte el ciego. Después en un momento van al cine y los que van en platea baja les tiran cosas de arriba. Y me pasó a mí eso, Pablo. Fui al Plus Ultra, que estaba en General Flores, casi Quesada, y antes de Propios. Y mi viejo me mandó un taxi, era Plus Ultra, cerca de Cerrito. Y de arriba empezaron a tirar, lo cuento ahí, empezaron a tirar primero puchos prendidos y después tiraron un gato. Ahí me fui, ya no era muy habitable. Pero éramos chicos cuando teníamos esa edad, vos sabés que fue una infancia muy linda. Yo te decía que no solo tuvimos, no solo pensamos por nosotros mismos, sino que además no teníamos la influencia negativa desde el punto de vista cultural y todo que tiene hoy día televisión e internet. Sí, no hay también esa especie de globalización donde las anécdotas parecen ser comunes. Acá son muy de barrio. Hay un cuento muy gracioso, el de Sandalio también. Hay uno, no me acuerdo, pero hay uno que dice que era tan vago que no conseguía trabajo ni en Cuba con una recomendación de Fidel Castro. O sea que ni el Culebra ni recomendado por Fidel Castro. Era imposible que trabajara el hombre. Hay muchos cuentos, pero es que uno se pone a pensar y parece que fuera natural eso. Además éramos chiquilines y eran todas cosas muy y sin embargo era natural para nosotros esa vida. ¿Y Sandalio, qué nos va a contar de Sandalio? Sandalio es el tío del Chile. El Chile hoy está en Estados Unidos, fue a pasear a ver a los nietos, y cuando venga vamos a tener que hacer un asado. Carlitos, el otro, el que no ve, el que le damos la comida en la boca, está en Australia, son amigos para toda la vida, y estamos esperando que vengan para hacer una nueva reunión. Sandalio es el tío del Chile, es muy cortito, si querés lo leo, no sé. Sí, dale. Igual que Pelota de Trapo. Sandalio, puedo decir con orgullo, obviamente algunas anécdotas yo las viví y otras no. Claro, sí. Puedo decir con orgullo que Sandalio, tío del Chile, fue pionero en la defensa de la comida sana Jacinto Vera, evitando las carnes rojas. Por eso disfrutaba la carne de aves y también evitar pagar por ellas, ¿no? Una noche, junto a un amigo de la misma cruzada, decidió buscar material para continuar con la difusión de sus ideas gastronómicas, ingresando en el gallinero de unos vecinos
y omitiendo avisarles de su visita, seguramente pensando que despertarles a las 2 de la mañana podría resultarles algo molesto. Como era un hombre preocupado por aspectos sociales y para que alcanzara para todos, resolvieron llevarse 12 gallinas, ya que éstas no se opusieron y colaboraron con la campaña de ayuda sin cacarear. Además fueron muy leales y demostraron gran amistad con el gallo que quedó, porque para que no se lo implicara en el esfumamiento de las damas con plumas, le colgaron un cartel en el cogote que decía: desde las 2 de la mañana estoy solo. También en un momento hablan de los patos. Esta es la vuelta a mi casa. Sí, los patos dientudos. Los patos dientudos. Pero eso fue cierto también. Hacíamos esas patos dientudos. Pero eso son bromas pesadas. Son bromas pesadas, sí. Y los patos que bailan también. Los patos que bailan. Lo que pasa es que yo... Pero vamos a contar algunos. Los patos que bailan, contamos. Y los patos que bailan, nosotros fuimos un día al Parque Rodó, íbamos los domingos, de repente íbamos al Parque Rodó y hay una callecita que va a la cancha Defensor y a la montaña rusa, y ahí de repente vimos un tipo que está con una radio esa que recién salía, una radio ahí, y en una chapa unos patos y que se movían al son de la música. Esto es increíble. Y los tipos se movían, la música sonaba y los patos movían las patas así. Yo de repente tengo que hacer algunas cosas propias de mi edad, me voy al costado de atrás de unos arbustos y ahí veo que era lo que pasaba. El tipo les había puesto debajo de la chapa un calentador de alcohol y los pobres bichos, para no quemarse las patas, las levantaban. Bailaban. Y él le metió una radio que decía: los patos que bailan, y ya habíamos dado monedas, si no lo hubiéramos sacado. No, cosas increíbles. Bueno, ahí fue donde llevamos al perro, al Dinky, lo llevamos en el tren fantasma también. Sí, llevaron un perro al tren fantasma, se portó muy bien aparentemente. Se portó bien, pero yo digo, ahí que salgo lacónico, nunca nos hizo ningún comentario al respecto. Está muy bien, sí, los temas. Los patos dientudos es que agarran un pato y le ponen dientes. Y, no, le mienten al del zoológico. El director del zoológico llaman por teléfono al zoológico diciendo que ellos tienen un pato que es un pato con dientes. Era un pato que si no le interesaba le iban a tirar le iban a comer. Se lo iban a comer y chao. El tipo, pero entonces ¿qué hacen? En lugar de decirle que el director del zoológico dice, bueno, tráiganlo, bueno, lo tienen que venir a buscar y le dan la dirección de otro amigo. Claro, total, el tipo no tiene nada que perder, entonces le dan la dirección de un gordo que... Y allá va un funcionario municipal a tocar timbre. Claro, pero le dicen que tiene que ir a las 6 de la mañana un domingo, cuando el gordo se había mamado y había salido y todo. Claro. Entonces el tipo va a toque y el gordo no sabe ni para qué miércoles vino. Sí, se ha pedido el pato. Fue algo. Pero la vuelta, yo digo ahí al final que esa no fue nada porque terminó ahí, bueno, se calentó y el tipo pero la última vez habían llamado desde supuestamente el trabajo a la casa diciendo que fueron a retirar el cuerpo que se había muerto en el trabajo. Ese tipo de cosas. Sí, esa broma, liviana. Pero era dentro de todo había picardía, pero hasta era digamos ¿cómo se llama? Inocentes. Bueno, hay todo digamos un aspecto como inocente en que la gente se ríe. Por ejemplo, en este caso que contamos de alguien que le hace una broma muy pesada, ¿no? Tocan timbre un funcionario municipal para buscar un pato dientudo, lo que hace es reírse el gordo ese, digamos, o sea, y eso ahora, no queda otra. Claro, lo que pasa es que no queda otra. Lo que pasa es que ahí era un lugar donde la gente no se mudaba. Hoy día va, si hay gente que todavía está viviendo de esa época. Claro. Entonces, sí, era como un micromundo. Todo el mundo, había corsos vecinales, había todo. Bueno, la última fue, tablados había uno en cada esquina. Hay una anécdota que yo no la puedo contar, que además lo conoce todo el mundo. El negro, no me sale el nombre, pero es muy conocido el negro, que les había fallado en el tablado un grupo, y entonces dije, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, lo presentamos, vamos a presentar lo que cante el negro, chavo. Entonces le pusieron un sombrero, una corbata, un traje, y lo presentaron como Gardel después del incendio.
Bueno, está presentado Jacinto Vera, Historias Verdaderas. Hay que decir que Enrique Umbre nos trajo 2 ejemplares, así que amigos, si llaman por teléfono aquí a la máquina de pensar, al Sodre, vamos a la Radio Uruguay, vamos a regalar estos 2 ejemplares de Jacinto Vera, Historias Verdaderas de Enrique Umbre. Gracias por estar acá. Gracias Enrique. a ti, Pablo, muchas gracias, y estamos a la orden para cualquier otro día. Dale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un galerón enfático, enorme, funerario, 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura, arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno, ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Yo escribí hace tiempo el poema que ustedes han oído, El general Quiroga va en coche al muere. Ahora bien, ese poema lo concebí de un modo visual, casi como una litografía, y luego, años después, pensé en tomar otra muerte trágica de nuestra historia, la de Francisco Narciso de Laprida, y escribir el poema no desde afuera, sino desde adentro, desde la conciencia de Laprida. Este poema, a manera de ciertos monólogos de Browning, sigue el pensamiento de un hombre. En el último verso dice, el íntimo cuchillo en la garganta. El poema concluye porque la conciencia del protagonista concluye, o sigue acaso en otro mundo que no conocemos. Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, hacia habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro,
ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.